igual que todos ustedes, soy una persona muy apasionada. Me apasiona el deporte, la familia, la educación, la salud. Me apasionan los sentimientos, las emociones, filosofía. Prácticamente puedo decir que me apasiona casi todo. Pero yo decidí unificar todas estas pasiones en dos principales. La primera, el ser humano. El ser humano como tal, el ser humano entendiéndolo como el alma, las emociones, las intenciones, la espiritualidad, la relación con la sociedad, en fin, todo lo que engloba lo que es un ser humano. Además de entender que cada uno es muy diferente al otro. La segunda es el entender. Me apasiona entender. Entender por qué pasan las cosas, por qué no pasan las cosas, por qué sucede lo que sucede y por qué hay algo que gira que nos lleva a algún lugar. Para mí no hay casualidades. Para mí siempre hay una fuerza que gira las cosas para que se den. Entendiendo todo esto y viviendo un poco este mundo, me lleva a entender como otras dimensiones diferentes y realmente ver a las personas especiales y entender que yo también soy un individuo especial. Esto cambia todo. Y en algún momento, hoy que están muy de moda las películas de superhéroes, sí, yo entiendo que también son ficción, aunque de vez en cuando me dan ganas de volar, pero me hizo clic algo muy interesante. Son diferentes historias, y cuando uno le empieza a sacar un poco la foto, las luces, los efectos especiales, los disfraces y demás, y empieza a reducir estas historias de los superhéroes, uno va encontrando que hay mucha similitud en historias de personas que conocemos nosotros. Y probablemente, si empiezan a indagar un poco dentro de ustedes, van a entender que hay muchas historias en ustedes mismos que se relacionan con la de los superhéroes. Entonces, esto me llevó a pensar, ¿qué hace que alguien se vuelva un superhéroe? Lo primero que se me vino a la mente fue superpoderes. Sí o sí hay que tener superpoderes. O superhabilidades, yo las diferencio las dos. Entonces dije, bueno, ok, si hay que tener superpoderes o superhabilidades, ¿cómo las consigo? ¿Cómo consigo tener un superpoder o una superhabilidad? Y entendiendo un poco esto, la mayoría de los superhéroes son mutantes. Esto me llevó a empezar a analizar qué es un mutante. Y le voy a contar un poco. Un mutante, básicamente, es un ser humano que tuvo una variación en un gen, que se llama el gen X, y esto hizo que desarrolle un superpoder, una superhabilidad que lo diferencia de los demás. Curiosamente, de una forma interesante, podemos saber que en el 2013, el Instituto de Investigación de Harvard encontró que el ser humano, o sea, nosotros, todos los que estamos acá, tenemos un gen X dormido, que tiene relación con la salamandra. La salamandra puede recuperar o puede regenerar partes de su cuerpo como las extremidades, puede regenerar órganos pequeños como los ojos, o puede regenerar parte de órganos grandes como el cerebro. Nosotros tenemos este gen. Es súper interesante, pero bueno, por ahora lo tenemos dormido. Entonces, yo dije, si no soy mutante, ¿cómo puedo crear una superhabilidad? Y aquí le quiero contar algo que yo considero que es el primer momento en que yo desarrollé una habilidad. Y bueno, se lo voy a contar con mucha confianza porque primera vez que lo hago y es un poco vergonzoso. Cuando yo era pequeño, hace mucho tiempo, tenía un miedo muy grande ante la oscuridad. Me costaba ir a lugares oscuros. Y curiosamente esto me llevaba a que cada vez que todo el mundo apagaba la luz en mi casa, me dé ganas de tomar agua. Y a nadie me quería acompañar. Por ende, yo tenía que armarme de valor, correr a la cocina, prender la luz lo más rápido posible, agarrar un vaso, echarle agua, tomarlo tranquilo, porque sabía que se venía lo más feo, que era volver a apagar la luz y correr lo más rápido posible hasta llegar, digamos, a la tuja, que era el cuarto de mi madre. Y es más, lo más jodido de esto es que en el proceso de volver de la cocina al cuarto de mi madre, sentía que alguien me perseguía. Fuertísimo. Y dije, bueno, no puede seguir esto, así que tuve un plan. Y mi hermana, que era 3 años menor que yo, le tuve que decir que por favor me acompañe a ir a tomar agua cada vez que me daba sed. La primera vez que fuimos, yo iba hecho el que no me pasaba nada, para que no se dé cuenta que yo estaba con miedo, hasta que llegamos a la cocina, prendo la luz, me estaba sirviendo el vaso con agua,
y la muy plaga la apaga y corre. No pude tomar el vaso con agua, lo tuve que asentar y corrí tras de ella. Traté de disimular ese miedo al llegar al cuarto, pero por supuesto se notaba el tiro. Esto me dolió muchísimo, esto me molestó muchísimo, pero no con ella. En realidad la molestia era conmigo mismo. Por dos cosas. La primera era decir, ok, ¿cómo no puedo ir a tomar un vaso de agua a la cocina? Y la segunda, que era la más fuerte, era cómo no puedo enfrentar a eso que me tenía aterrorado, era de la oscuridad. Ahí también hice un pequeño clic y dije, ok, esto tiene que cambiar. Empecé a ir primero a la cocina, fui caminando, llegué a ella y cerré los ojos y dije que pase lo que pase, que venga el bicho que tenga que venir. No vino nadie. Y cuando no vino nadie, pasaron unos segundos, no sé si minutos, y empezó a venir la calma. Prendí la luz, no pasó nada y me di cuenta que todo estaba bien. Y esto lo empecé a hacer repetitivamente en todos los lugares donde había oscuridad y se me pasó. Ese día se acabó, ese momento se acabó, todo lo que era el miedo a la oscuridad, y yo considero que ahí conseguí mi primer superhabilidad. Como les decía, para mí superhabilidad y superpoderes son diferentes. Y les voy a explicar lo que es para mí un superpoder con una historia también personal. ¿Qué me pasó? En el 2014, era un domingo normal, y estábamos con mi esposa de ida a ver un show cómico. Lo vimos, todo salió muy bien, pero saliendo de allí empezaron los malestares físicos. Me empezó a doler la cabeza y sentí como un resfrío. Por supuesto, y como lo hacía siempre, yo mismo decidí qué remedio tomar, me fui a la farmacia, escogí, lo compré y me lo tomé. Mejoré, eran unos analgésicos muy fuertes y mejoré. Al día siguiente tenía un viaje súper importante. De hecho, en ese momento lo más importante que tenía, que era inaugurar una oficina de la empresa donde trabajaba, que estaba en la frontera con Argentina. Aprovechando el viaje, hicimos un tour de 3 localidades para poder visitar todas las que teníamos hasta llegar allá. Nos fuimos por tierra. En la primera parada me vino un ataque muchísimo más fuerte con escalofríos y fiebre. Cumplimos el trabajo que teníamos que tener. Ya era mediodía, quise comprar un analgésico y en esta localidad al mediodía se apaga todo. No hay farmacia, no hay nada. Por ende me tuve que aguantar hasta llegar a la frontera con Argentina. Cuando llegué allá me compré una caja de analgésicos y empecé cada 8 o 5 horas y las que veía más o menos según mis cálculos, tomarlo para que se acabe todos estos malestares y poder llegar a la reunión tan importante que yo tenía. Cuando llegué al otro día, muy pintudo y muy acomodado, con la mejor ropa que tenía, a esta conferencia de prensa y estaba todo el mundo esperando que yo pudiera llegar a explicar la sucursal y los servicios que teníamos en ese momento, me vino el peor de los malestares. En resumen, no pude entrar a la conferencia de prensa, tuve que terminar en el hospital del lugar con una inyección muchísimo más fuerte de lo que había empezado todo y más o menos empezando a recuperarme un poco de los males. Media vuelta en la movilidad por tierra y ya otra vez llegando empecé a sentirme mejor y bueno, pasó, llegué hasta Santa Cruz. Al otro día, tan macho, dije voy a ir a la clínica, pero dije no, más importante es lo que tengo que hacer en la oficina y me fui otra vez a trabajar. Al mediodía no aguanté más, no pude respirar y sentí un malestar en el pulmón que era como una punzada que ya no me dejó y me dejó un poco doblado. Ahí por supuesto que fui a la clínica y a la persona que me llegó yo le dije por favor déjame y llamá a tal y a tal porque ya yo sabía que me internaban. Lo que no tenía idea es que me iban a internar a terapia intensiva. Para mí eso era todo nuevo y de hecho es una experiencia bastante interesante estar por ahí. Estuve varios días y empecé a ver varias cosas interesantes desde el momento en que vos no sabés cuándo es de día y cuándo es de noche. Vos estás sentado o echado en una cama sin poder moverte todas las horas que estás metido en ese lugar. Además de eso, las personas que están ahí se preocupan mucho por todos los remedios que tenés que consumir, pero nadie te pregunta cómo te sentís emocionalmente. Y eso es lo más difícil de manejar, porque tenés un mundo de cosas que te pasan. En ese momento tenía a mi hija pequeña. Y no la podía ver más que por Skype.
Entonces pensaba, ¿qué pasa si yo no salgo de acá? ¿Qué pasa si ella crece sola? Y así un montón de cosas que uno al estar en ese momento recién las empieza a entender. Te das cuenta que la vida no se trata de todas estas cosas que tienen en los sistemas donde estamos. Son importantes porque pertenecemos al sistema, pero hay cosas que son esenciales, hay cosas que son reales, hay cosas que son las que realmente te dan vida. Y eso hizo cambiar todo. Puedo decir que estando ahí también entendí algo un poco curioso, que es, empecé a analizar a todas las personas que estaban internadas conmigo. Y de hecho, todos éramos hombres. Yo dije, no creo que terapia intensiva sea un poco marginadora con las mujeres. No creo que escoja solo hombres. Entonces le pregunté a las enfermeras, ¿por qué estábamos todos ahí? El que estaba enfrente mío era un joven que tenía una moto y se accidentó por sentirse macho. El que estaba al lado izquierdo de este joven era un señor mayor que por intrépido y por tener agallas se reventó en su movilidad con un camión. Al lado mío había un player que estaba con unas chicas en una laguna tomando unas bebidas y estando borracho se metió a la laguna. Claro, se ahogó. Lo salvaron por suerte, pero tuvo que terminar respirando con tubos para poder meter oxígeno y sacar oxígeno. Y yo, el otro macho, que por hecho el que tenía que trabajar y tenía cosas importantes que hacer, no me acordé que somos débiles y que nos podemos morir en un segundo. Entonces, claro, por macho, las mujeres no tienen ese problema, así que todas se salvaron de estar ahí. Todo este mundo me hizo cambiar muchísimo. Me hizo un clic en la vida. Y yo puedo decir que ahí generé mis dos superpoderes. Mis primeros dos superpoderes. El primero es la empatía con las personas. Si uno empieza a entender qué pasa en la persona que tenemos al frente o al lado, qué programación siente, sus emociones, es como que empezás a entrar dentro de ella y tenés un poder parecido al del profesor X de los X-Men y entendés más a todos los que están a tu alrededor y los valorás más. Eso es un superpoder. El otro superpoder fue darme cuenta y entender que cada vez que yo digo algo, estoy impactando en la vida de alguien más, ya sea de una forma positiva o negativa. Y soy totalmente responsable de lo que le genero a la otra persona cuando yo digo algo. Cuando uno empieza a hacerse responsable de esto, nace un nuevo superpoder, que es el magnetismo con los demás. Las personas empiezan a encariñarse con vos porque se dan cuenta que están protegidas con vos. Para mí esos son dos superpoderes muy importantes. ¿Y cuál es la diferencia para mí de una superhabilidad y un superpoder? La superhabilidad te habilita a hacer cosas increíbles, pero el superpoder te da la oportunidad de ayudar o impactar en alguien más. Y entonces la pregunta que se me vino a todo esto, ¿y por qué nace esto? Es ¿cómo pasamos de ser mutantes a superhéroes? Sencillo. No se trata de cuántas habilidades tenemos ni de cuántos poderes tenemos. Se trata de cómo las utilizamos. Y en realidad, para hacerlo corto, la vida, si tu vida no está llena de ayuda a alguien más, realmente la estás despreciando. Gracias.